Un saludo cordial de Alfonso Castellano. En esta ocasión vamos a hablar de la personalidad, los factores de la personalidad y los modelos de la personalidad. Primero que todo tenemos que en psicología se conoce como personalidad al conjunto de rasgos que nos definen de una forma estable durante el tiempo. Es decir, que no se puede tomar por personalidad algo momentáneo, sino que tiene que ser algo que se mantenga fijo durante años o incluso décadas. Pero ¿a qué nos referimos con estos rasgos? Con estos rasgos nos referimos a los sentimientos, los pensamientos, nuestras conductas, así como nuestras ideas y formas de ver el mundo. Es a esto lo que se le conoce por personalidad. Y se dice que tienen que ser rasgos estables en el tiempo para evitar confusiones. ¿Qué tipo de confusiones? Por ejemplo, si tú conoces a una persona justo en el momento que está enojada, ya que viene de alguna junta del trabajo que no le gustó mucho, puedes que tú digas que es una persona muy amargada o bravucona. Sin embargo, si tú la sigues conociendo en el transcurso del tiempo, te puedes dar cuenta de que es una persona muy amigable y que solamente está enojada en ese momento. De tal forma, diríamos que su personalidad es amigable, aunque se pueda enojar, evidentemente. Lo mismo pasa con otro tipo de cosas, como por ejemplo las personas depresivas. No es lo mismo estar depresivo porque tu pareja te dejó, tuviste una mala racha o simplemente pasó algo que te puso muy triste, a estar depresivo en cualquier situación de la vida. Ahora bien, ya teniendo en cuenta lo que es la personalidad, tenemos que hablar de los factores que pueden afectar a esta. Hay dos tipos principales de factores, los factores internos y los factores externos. Los factores internos son aquellos que están, como el propio nombre lo dice, inculcados en nuestro organismo, como por ejemplo la herencia genética. Ya sabemos que la genética determina muchas de nuestras conductas, así como gustos, y principalmente nuestras características físicas. También puede determinar en cierta parte nuestra personalidad, por los gustos que se mencionó anteriormente, y nuestra inteligencia, ya que parte de la inteligencia está predeterminada genéticamente. Otros factores internos también pueden ser las condiciones con las que nazcamos. No es lo mismo nacer siendo 100% sano y sin ningún tipo de defecto que nacer siendo como intolerante a la lactosa, teniendo algún trastorno o con alguna dificultad para ciertas actividades o con alguna dificultad en el cuerpo, entre otras cosas, ya que ese tipo de factores internos van a moldear nuestra personalidad directa e indirectamente, tanto en lo que queramos hacer como en el trato que recibiremos de los demás. Lo mismo pasa con la apariencia física. Las personas atractivas no llevan exactamente el mismo tipo de vida que las personas que no son consideradas atractivas, precisamente porque el atractivo supone cierta atención social. Lo mismo pasa con la inteligencia y otros factores internos que se heredan al nacer o que son un conjunto de las condiciones en nuestro organismo. Ahora bien, lo que se conoce por personalidad no es exactamente todo del propio cuerpo. También hay cosas externas que nos afectan y son precisamente estos los factores externos, destacándose el ya conocido ambiente social. Es decir, ya se sabe muy bien al día de hoy que los grupos y las interacciones sociales nos afectan. De hecho, se dice que somos el resultado de las 5 personas con las que mayormente pasamos el tiempo. Por lo tanto, tales interacciones y tal ambiente, y por tanto la cultura en la que nazcamos, va a determinar de cierta manera cómo somos. Como por ejemplo, ya todos sabemos que es muy diferente la cultura latinoamericana que la cultura europea o la cultura asiática. ¿Y por qué esos individuos son tan parecidos entre estos grupos? Pues precisamente por el ambiente en el cual ellos nacen y determinan de cierta manera su personalidad. Pero también podemos resaltar otros factores externos, como por ejemplo las experiencias de vida. A pesar de todo, también es cierto que la personalidad forma personas únicas e irrepetibles. ¿Por qué? Pues precisamente por las experiencias de vida, ya que no todos pasan por las mismas experiencias y por tanto estas diferentes experiencias nos van moldeando a cada uno según conforme vayamos creciendo y viviendo nuestra vida, por lo que terminamos siendo de diferentes maneras. Así pues, pasa que aunque estés en una misma ciudad, no todos van a ser exactamente iguales a su cultura o a los estereotipos de la cultura, sino que habrán personas extrovertidas, introvertidas, habrán personas que les guste más hacer ciertas actividades que otras, e incluso esto puede pasar dentro de la misma familia, donde cada persona puede distinguirse de las otras por sus gustos y actitudes, a pesar de compartir un mismo espacio. Entre los factores externos no puede quedar por fuera, por supuesto, el aprendizaje. El aprendizaje es muy importante ya que va a determinar la forma en que las personas ven el mundo.
Y el aprendizaje no solamente está ligado con la experiencia, sino también que se puede extrapolar a otras áreas como la educativa. No va a ser el mismo tipo de persona y la misma forma de ver el mundo alguien que haya estudiado 3 o 2 doctorados que una persona que solamente haya terminado la secundaria. Es decir, cada quien por su aprendizaje y por sus experiencias en la universidad, en la escuela y por la forma en que ese conocimiento vaya cambiando sus esquemas mentales y su forma de ver la vida, cada persona irá siendo diferente a medida que aprende. Lo mismo pasa con algunos cursos. Hay personas que pueden optar una perspectiva diferente sobre las cosas con algunos cursos y obtener conocimientos que le llevarán a cambiar sus actitudes, como por ejemplo aquellos cursos de artes marciales o cursos de cocina, cuyo conocimiento va a traer consigo un cambio de actitud o de conductas en la persona, por lo que repercutirá en la personalidad, ya que por ejemplo una persona que haga un curso de cocina por primera vez puede encontrar que le gusta mucho y puede dedicarse a ello gracias al curso que ha hecho. Ahora bien, como ya todos sabemos, la personalidad consiste en una serie de rasgos prácticamente infinitos, ya que son muchas las variables respecto a una personalidad que las personas pueden adquirir. De tal forma, ¿cómo es posible estudiarlas en el ámbito de la psicología? Pues gracias a los conocidos modelos de la personalidad. Estos no son más que diferentes esquemas teóricos que nos permiten agrupar la personalidad en diferentes rasgos que a su vez van a conformar dimensiones. Por lo tanto, mediante estos esquemas podemos hacer una visión general de lo que es la personalidad o el tipo de personalidad de una persona. A pesar de que puede ser un poco encasillador este tipo de modelos, la verdad es que tienen su importancia clínica, pues ya que permiten dos cosas. La primera es que permiten resumir o agrupar de cierta forma las características de una persona. Por ejemplo, para definir a una persona, en lugar de decir que es ordenada, puntual, pulcra, disciplinada y un montón de rasgos característicos, podemos simplemente englobar todo eso diciendo que es responsable. De la misma forma, favorece un poco lo que es el diagnóstico por parte del terapeuta, ya que al no tener que definir todos estos rasgos y simplemente hacer referencia a estos según las dimensiones, es posible dar a entender el tipo de personalidad del paciente. Ahora bien, uno de los modelos más conocidos es el modelo Big Five o de los 5 grandes. Este modelo abarca las dimensiones de responsabilidad, extraversión, apertura a la experiencia, amabilidad y neuroticismo. Principalmente tenemos el factor N o neuroticismo, el cual hace referencia a la estabilidad emocional de la persona. Es decir, las personas que puntúen altamente en este tipo de factores tendrán unas vidas estables emocionalmente y no serán tan sensibles o propensos a reaccionar de forma desmedida ante las situaciones complicadas o emocionalmente difíciles de la vida. Luego, con el factor R o el factor responsabilidad, abarcará rasgos como lo que es el orden, la disciplina, la flexibilidad o inflexibilidad del individuo, también su capacidad para hacer planes y seguirlos, entre otras cosas. Las personas que puntúen muy alto en este tipo de rasgos, por lo general tienden a ser muy inflexibles, rígidas y disciplinadas. Luego tenemos el factor A o amabilidad. La amabilidad, como ya es conocido, consiste en la forma de relacionarse afectivamente con las otras personas, es decir, generar confianza en los otros, aparentar amabilidad y no producir un comportamiento hostil por parte del otro y simplemente, como quien se dice, ganarse la confianza. Las personas que puntúen muy alto en este tipo de rasgos, por lo general serán individuos de mucha confianza que van a transmitir sus buenas intenciones a los otros. Luego tenemos lo que es el factor E o extraversión. El contrario de la extraversión es la introversión. Así que las personas que puntúen muy alto en este factor serán personas muy abiertas, sociales, que tienden a buscar experiencias con otras personas e interactuar y que disfruten de grandes círculos sociales, mientras que sus opuestos son personas que tienden a aislarse más que sus contrapartes extrovertidas, también disfrutan de actividades más solitarias y por lo general son tímidas. Finalmente tenemos lo que es el factor de apertura a la experiencia. Esta, como el propio nombre lo indica, quiere decir o hace referencia a la capacidad o al grado en que una persona tiende a preferir nuevas experiencias y buscar ideas creativas, probar cosas nuevas y en otras palabras, experimentar en la vida. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós.